Se ha hecho tarde y aún no has bajado de la montaña. Sigues el río para no perderte. Escuchas unas risas de niño a lo lejos que se acompañan de unas palmadas fuertes. Comienzas a correr, pero te detienes porque sentada junto al río, una chica joven necesita tu ayuda. Hola, os doy la bienvenida al Bestiario del Abismo. En este nuevo episodio viajaremos por primera vez a Latinoamérica, en particular a Centroamérica. Y visitaremos un país en concreto que es muy especial para mí porque viví unos años ahí cuando era adolescente y fue en ese momento en el que conocí a esta criatura. No de primera mano, porque quizás no estaría aquí, pero pues escuché sobre esta criatura y de hecho haremos un pack, porque hablaremos de la criatura y su hijo. Pues me refiero a una criatura de el pulgarcito de América, El Salvador. Se llama la ciguanaba y su hijo el cipitío. Evidentemente esta es una criatura que existe de formas muy diversas en toda la región y la ciguanaba es solo una de esas versiones. Podemos conocerla también como la cegua, creo que es en Costa Rica, Nicaragua. En México pues hay una leyenda que es Xtabay, que se parece bastante. En Honduras pues también hay ciguanaba, pero he escuchado que también hay una versión que es como la sucia. Existen, bueno, muchas versiones. Y bueno, sobre todo también está la famosísima Llorona, que existe también en toda la región y que es sobre todo famosa en México. ¿Y qué pasa? Que todas tienen un origen o unos orígenes muy parecidos y tienen características muy parecidas, pero son bastante específicas, ¿no? Tienen sus características concretas de cada país y claro, no puedo terminar de decir realmente que son la misma, porque tienen versiones distintas, tienen elementos muy concretos que cambian y difieren. Y es lo maravilloso, ¿no?, de toda esta riqueza que existe en cuanto a esta leyenda. Pues cuando hablamos de la ciguanaba, me gustaría ir primero un poco al relato o la descripción que da Miguel Ángel Espino. Es un escritor salvadoreño que hace 100 años escribió un libro que ha sido muy importante para la construcción de la identidad nacional del país a través de la mitología, y se llama La mitología de Cuscatlán. Entonces, en este libro, que por desgracia no lo tengo, me encantaría conseguirlo cuando vaya a El Salvador, pero podéis acceder a él en internet, pues cuenta varias leyendas y describe varias criaturas que se conocen o que existen un poco en el imaginario colectivo salvadoreño. En este caso, cuando habla de la ciguanaba, la describe de esta manera. La ciguanaba, alta, seca, sus uñas largas y sus dientes salidos, su piel terrosa y arrugada, le dan un aspecto espantoso. Sus ojos rojos y saltados se mueven en la sombra, mientras masca bejucos, una planta trepadora, con sus dientes horribles. De noche, en los ríos, en las selvas espesas, en los caminos perdidos, vaga la mujer. Engaña a los hombres, cubierta la cara, se presenta como una muchacha extraviada y les da direcciones falsas de su vivienda hasta perderlos en los montes. Entonces enseña las uñas y deja partir al engañado carcajeándose de lo lindo, con sus risas estridentes y agudas. Entonces, claro, se trata de esto, una criatura que adopta la forma de una joven bella. En muchos casos pues va con semidesnuda o con un atuendo así blanco, ligero, y se encuentra pues un poco en el monte o junto a los riachuelos y atrae un poco a ciertos hombres. Ahora veremos, en particular se trata de hombres, suelen ser mujeriegos, borrachos, un poco que andan de malas, ¿no? Y les convence un poco para que la sigan o para que la lleven a casa, pero en general nunca termina de mostrar el rostro. Ahí entre la oscuridad, el pelo largo, tiene un pelo largo, negro, bellísimo, pues no se le termina de ver la cara. ¿Y qué pasa? Que cuando ya tiene un poco como engatusado y medio perdido al hombre, revela su identidad y muestra que es eso,
es una especie de, bueno, vieja con los ojos rojos, dientes largos y la piel así como agrietada, y que básicamente está desquiciada y empieza a reírse. Y el susto es tal y la situación es tan confusa para la víctima, que acaba corriendo como loco y se pierde en el bosque. En muchos casos los lleva hasta barrancos por los que caen. Entonces es así, es una criatura que lo que quiere es un poco, bueno, atacar a estos hombres, pero sobre todo engañándolos y haciéndoles perder la cabeza. La situación o la característica de la cegua que mencioné antes, que es de otros países también de la región, a mí me parece, sí, más impactante, porque lo que pasa es que en ese momento en el que revela su cara la criatura, descubrimos que tiene una cara de caballo. Entonces, bueno, y a veces ni siquiera es solo de caballo, sino que es un cráneo de caballo. Entonces el momento es aún más impactante y evidentemente el golpe para la víctima es brutal. Existen pues otro tipo de leyendas que son un poquito más violentas, ¿no? De hecho, la ciguanaba hay algunas, sí, en algunas historias pues también es un poquito más violenta con sus víctimas, pero esta es un poco la situación. ¿Qué pasa? Que en la descripción salvadoreña hay un elemento que describe aquí Miguel Ángel, que es muy divertido si lo piensas un poco de lejos, pero es cierto que añadido a toda esta situación tenebrosa, de engaño y de desconcierto, pues realmente asusta, ¿no? Y lo describe de esta manera. Esto es muy específico de la ciguanaba del Salvador. Sobre las piedras de los ríos golpea sus chiches. Chiches son los pechos, que viene del náhuatl. Entonces estas chiches son largas hasta las rodillas y las golpea produciendo un ruido como de aplausos. Es la visitante nocturna de los riachuelos y de las pozas hondas, donde a medianoche se la puede ver, moviendo sus ojos rojos columpiada en los mecates gruesos. Hace mucho tiempo que se hizo loca. Tiene un hijo, de quien no se acuerda, Cipitín, el niño del río. ¿Cuántas veces Cipitín no habrá sentido miedo? Entonces, ahora empieza a hablar un poquito de Cipitín y básicamente describir un poco la situación o la leyenda que se cuenta, ¿no? de una joven llamada Sihuehuet, pero lo interesante es sobre todo que se describe como que Cipitío, el que es su hijo, fue abandonado por despecho y entonces un poco el dios Tlaloc la castigó a estar eternamente, ¿no? Vagando como espíritu junto a los riachuelos de esta manera. Evidentemente ahí se están mezclando muchas leyendas, entonces hay unas que un poco que se solapan con leyendas que son más prehispánicas y otras que ves que se van adaptando un poco posteriormente. Pero en este caso tenemos a este Cipitío, que al final es un pobre niño abandonado, pero que es muy interesante porque yo en El Salvador no lo descubrí dentro de toda esta leyenda, sino que un día estando en la escuela vino a visitarnos un señor disfrazado, con una panza y un vestido como de campesino humilde y con un sombrero enorme de paja, y era así como ¡oh, el Cipitío! Una especie de Chavo del 8, Mickey Mouse, con poderes mágicos, mitológico, salvadoreño, amigo de los niños, más bonachón, ¿no? Que claro, en El Salvador lleva décadas siendo súper popular en la televisión, como dibujo animado también, y claro, se convirtió como una especie de amigo de los niños, una figura que para los niños pues es agradable. Sin embargo, un poco en la realidad, el Cipitío no es que sea un ente maligno, pero tiene una cosa más así como de duende, travieso, leprechaun, que a mí sí, ¿no? Me inquieta un poco, ¿no? Porque supuestamente es una criatura que se puede teletransportar, que tiene poderes mágicos. El pobre al final es eso, es como un niño eterno.
que le gusta pues molestar a la gente en los bosques, asustarles, lanzarles piedritas a las muchachas y claro, tiene una cosa como de desquiciado, ¿no? Realmente no te puedes terminar de fiar y hay algo ahí tenebroso subyacente, ¿no? Evidentemente no termina de ser, ¿no? Como su madre, la Siwanaba, que esa, olvídate, ¿no? Esa sí que nadie le discute que quiere lo peor para ti, ¿no? El cipitío es ahí como, uf. Entonces hay veces que sí que puede terminar perdiéndote en el bosque, entonces no te puedes fiar del todo y a mí me encanta este tipo de personajes, ¿no? Y de hecho hay una descripción física que yo cuando la escuché por primera vez, la escuché un poquito más hardcore, pero la oficial es que tiene los pies al revés. Entonces tiene los pies al revés y tú si sigues sus huellas por el bosque para encontrarle, pues te vas a perder porque no sabes si viene o si va y esa es un poco la base. Yo escuché un puntito más que era, no es que tenga los pies al revés, que tiene las piernas al revés, tiene las rodillas al revés. Entonces ahí ya yo empiezo a imaginarme a este personaje ya caminando como si fuera un macho cabrío erguido y sí, me desconcierta un poco más y es una figura, bueno, yo me quedo con esa versión, ¿no? Esa versión así más potente del cipitío. Pues como decía antes, está claro que hay hay un vínculo muy claro con entre todas estas leyendas de la región y la más famosa, ¿no? La Llorona, de la que hablaremos en su momento, o como dije, Xtabay también, que es en Yucatán, y hay algunas que, bueno, las abordaremos en su momento, tienen diferencias en su historia y luego también lo interesante es que tienen mucha simbología, ¿no? ¿Qué pasa? Que tienen unos orígenes muy parecidos y se valoran varias ideas. El, los orígenes más claros, ¿no? son prehispánicos y sería una diosa de un poco de la cosmogonía mexica que se llamaba Cihuacóatl. Y era una diosa muy importante que tenía un rol esencial en velar por las mujeres embarazadas, también tenía una representación un poco también de la fertilidad y se aseguraba también de que los espíritus de las almas de las mujeres que morían dando a luz, pues pudieran ser venerados y pudieran retornar a la tierra como espíritus que se llaman Cihuateteo. Y estos espíritus a su vez eran respetados como almas de guerreros muertos en batalla y se encargaban de asegurarse que el sol llegara al atardecer, de acompañar las almas de los guerreros muertos en batalla. Y entonces realmente había como una forma de entenderlo muy distinta, ¿no? a esta figura femenina. Nada que ver con esto que estoy hablando, de esta leyenda peligrosa y tenebrosa, sino que había una veneración y había un respeto y además como era esencial para el círculo de la vida. Y ahí pues vemos del náhuatl también palabras que hay muchas de los orígenes que se le otorgan pues a Cegua, a la Siwanaba, que tiene que ver pues al final con esta diosa, con palabras que hacen referencia a mujer, a barranco. Y bueno, Cegua, pues yegua también, hay varios elementos. Existe también, por otro lado, en la cosmogonía maya, una diosa llamada Xtab, y se creía que era una diosa de los ahorcados. Entonces, también por ahí, de hecho, la leyenda que comenté, Xtabay, es pues un vínculo directo, ¿no? con esta diosa, pues también se la relaciona un poco con esta leyenda que se fue creando después. Xtab pues era una diosa del suicidio, de los ahorcados, y de hecho era mujer de uno de los dioses de la muerte más importantes. Entonces, claro, ahí estamos viendo unos elementos muy, muy interesantes. Llegan los españoles y empiezan pues a conocer y a ver pues esta mitología y estos rituales. Y está claro que, bueno, ahí pues hay elementos que se empiezan a convertir un poco en tabú con la mentalidad cristiana con la que se venía. Y también se empieza
a mezclar con leyendas europeas, ¿no? Como pueden ser las lavanderas ojalá si tenemos tiempo también las abordaremos, que es una leyenda un poco más celta, o del norte de España, de Galicia, que todo este elemento, ¿no? Hay que encontrarlo junto al río, o las lamias, que ya es una leyenda de la Grecia antigua, pues esta cuestión de mujeres bellas, ¿no? que engañan a hombres para luego, bueno, básicamente luego matarlos. Entonces es muy interesante porque se crea también eso, un diálogo entre diferentes culturas y mitologías para convertir al final y crear estas leyendas. Y esto pues es muy interesante, pero creo que es importante resaltar eso también, que al final eran criaturas que se entendían de otra forma, y con la llegada de los españoles pues empezamos a ver que es más negativo, tienen todas estas connotaciones más moralistas de vamos a por el adúltero, el borracho, entonces son elementos que son interesantes también de valorar. La Sihuanaba, por desgracia, no ha tenido demasiadas... Sí, bueno, no he tenido realmente una adaptación que digamos artística que yo haya conocido y que me haya parecido pues interesante, pero sí que hay muchas historias que se cuentan pues en la vida real, en los foros, y cuando te metes en YouTube hay un montón de cortos de gente pues que adapta su versión, ¿no? de la Sihuanaba, a veces lo adaptan pues a la actualidad, y es muy interesante porque al final es lo que mantiene viva estas leyendas y la que hace que sean eternas, ¿no? Que la gente sigue conectando con ellas, sigue pasando miedo, sigue sufriendo pensando en la posibilidad de encontrarse con la Sihuanaba, o que tiene un familiar que se la encontró. Y de hecho hay una película costarricense en los 80 que se llama La Cegua, y es justamente sobre la cegua. Entonces ahí hay una riqueza que sigue muy viva. Y un poco preparando esto descubrí una canción que ha salido hace poco de una cantautora maya que se llama Sara Kurruchich, no sé si lo he pronunciado bien. Pues es justamente una canción sobre la Sihuanaba, pero que le da un poco la vuelta y la convierte de una manera un poco libre, pero muy, muy interesante en eso, en una especie de vengadora, más bien, ¿no? de los maltratadores, de los hombres que un poco misóginos, y al final esta idea, ¿no? de llevarlos al barranco y perderlos y tal, pero le acaban dando la vuelta para convertirla un poco más en una mujer que lo que hace es velar por la seguridad y el bienestar de las mujeres, más que solamente actuar de forma pues por despecho, ¿no? Y sin ningún tipo de pensamiento más allá de eso. Y entonces eso a mí me parece interesante, ¿no? Que sigamos nosotros moldeando también a las criaturas y relacionándonos con ellas de una manera que también nos afecte. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.